La más densa tiniebla, de Toño Malpica. El cuento que narró con voz grave el murciélago. El bonero había comenzado a beber desde hacía más de 3 meses. Su poca mercancía se encontraba arrumbada al fondo de la pequeña casa en la que vivía con su hija. Y la estaba pasando mal, muy mal. No trabajaba, casi no comía, no hacía otra cosa que empinar el codo. Tenía visiones de todo tipo, alucinaciones que lo hacían desvariar todo el tiempo. Pero no se debían a la bebida, no. De hecho, había comenzado a beber como una forma de paliar su angustia, de intentar poner fin a la sensación de una mano esquelética apretando su brazo y que lo visitaba tanto de noche como de día. Justo 3 meses atrás, un día después de que murieron su esposa y su suegra, justo un día después. Mas no fueron estas 2 tragedias las causantes de su súbita adicción. La culpa era de ciertas palabras malditas que no podía sacarse de la mente ni en sueños. Las palabras de su suegra. Palabras que habían marcado su espíritu del mismo modo que si un demonio hubiera operado una marca de hierro ardiente sobre su piel mortecina. Palabras malditas, sensaciones horrendas. Aún en los fervores del alcohol, solía recordar los años felices en que solo eran él, su mujer y la niña. Solía recordar que él llevaba el pan a la mesa y su mujer y la niña lo recibían con sonrisas plenas. En ese entonces no había nada que temer, nada. Hasta que llegó la vieja. Una mañana como cualquier otra, apareció en el dintel de la puerta. Llevaba en la cabeza su negra pañoleta anudada. En los brazos y el cuello, sus amuletos de hueso y de nácar. Y en su andar paquidérmico, el carácter de quien está acostumbrado a siempre salirse con la suya. Vine a recuperar a mi hija. Fue la sentencia antes de entrar a la casa a tomar posesión como un bandido. Él tuvo que enterarse ese mismo día que ella, su esposa, había huido de su pasado, de sus padres, por no querer participar de un destino del que había renegado desde que era una niña: la nigromancia. No pretendo llevármela, dijo la suegra esa misma noche mientras encendía un cirio negro con 3 fósforos blancos. Pero lo haré si me obligas. Todas las de mi estirpe han hecho este pacto con los muertos, y ella también debe hacerlo, o producirá una ruptura en el mundo oscuro. Lo que el buhonero recordaba con más dolor es que, al decir esto, la vieja también había mirado de reojo a la niña pequeña, su nieta, quien la observaba sin decir palabra. Mas no hubo necesidad de intervenir siquiera. Fue ella, su esposa, quien se negó a aceptar la herencia.
El murmullo de voces en su oído era más de lo que podía soportar y comenzó a venirse abajo como si se marchitara. La vieja, no obstante, estaba resuelta a no marcharse hasta que su hija aceptara su sino. Incluso quiso convencerla usando argumentos económicos. La adivinación del futuro es un don muy bien pagado y solo lo poseen quienes hablan con los que ya no están. Una tarde gris, sin embargo, el espíritu de su esposa se unió a aquellos con los que no deseaba entablar diálogo alguno. Una ráfaga de viento ululante colmó la casa al momento en que expiró el último aliento. La abuela no se encontraba en casa en ese momento. La niña no dijo una sola palabra y tampoco derramó una sola lágrima. Pero el bonero supo enseguida que debía huir antes de que la vieja regresara a sus vidas para esparcir por el aire su frustración. Y no olvidaba, naturalmente, que la niña también formaba parte de esa estirpe. Así que, con el corazón destrozado, abandonó el cuerpo de su esposa, empacó algo de mercancía y huyó con la niña. O al menos lo intentó, pues había olvidado que la vieja era nigromante y acaso todo lo tuviera previsto. La encontraron en la calle. Sus ojos fulguraban de rabia contenida. La niña y su padre corrieron por las calles y calzadas, a sabiendas de que la vieja, pese a su robusta complexión, les daría alcance tarde o temprano. Ni siquiera tendría que darse prisa. Pero fue en esa carrera que la tragedia los visitó por segunda vez el mismo día. La muerte, por definición, no es ociosa. Los dos caballos de una calesa atropellaron a la vieja, derribándola cuán grande era. Y ellos, su yerno y su nieta, lo vieron todo. Corrieron de regreso a su lado, pero era demasiado tarde. Demasiado tarde para salvarla, pero no para escuchar la infausta maldición que lanzaría en su contra. Ese mismo día, la abuela traspasó la última frontera y se reunió con su hija. Y justo un día después, el bonero empezaría a beber, tratando de ahuyentar la sensación de una mano apretando su brazo. La mano de su suegra cerciorándose de que no escapara antes de que, con el postrer aliento, pudiera susurrar su horrible conjuro. Palabras malditas, sensaciones horrendas. Un interminable desfile de botellas se encargó de acabar con sus últimos ahorros de 3 meses. Y no solo se iba la sensación de esa mano cadavérica en su brazo, no se iba, sino que parecía acentuarse más y más y más. No trabajaba, casi no comía.
Se olvidó de su hija y, por supuesto, del calendario. Por eso es que esa noche, la niña, justo 3 meses después, al ver que su padre dormía el sueño de la embriaguez, tomó lo primero que se encontró para intentar venderlo. Era una fría noche de diciembre. Nevaba y aún así la pequeña salió de casa obligada por el hambre a intentar vender una caja de fósforos. Descalza, tiritando, se paró en una esquina a pregonar su triste mercancía, emulando a su padre el buhonero. Fue tanto el frío que se animó a prender un cerillo y con este surgió una feliz imagen fantástica, una estufa encendida. La impresión fue exquisita, el calor real. Pero todo volvió a ser frío y oscuro al extinguirse el fósforo. Se animó a encender uno más. Un ganso asado vino a su encuentro. El corazón de la pequeña brincó de júbilo. Un tercero hizo su magia. La Navidad en todo su esplendor. Al agotarse esta tercera luz, vio distraídamente una estrella fugaz en el cielo, pero no quiso hacer caso. Se apresuró a encender un cuarto fósforo. La calle estaba vacía. Finalmente era la última noche del año. Por eso, nadie escuchó el escalofriante grito de la pequeña cuando su abuela apareció, terrible y magnífica, y se la llevó consigo para siempre. O bueno, en realidad sí la escuchó una persona, pero por desgracia, esta persona estaba aún un poco ebria y adormilada. Nada habría podido hacer de todos modos, porque ¿habría ayudado en algo al buhonero recordar que, apretando fuertemente su brazo, la vieja le había prometido consumar su venganza antes de la llegada del año nuevo? ¿O habría ayudado saber que esa caja de fósforos blancos era, entre las pertenencias de la abuela, lo único a lo que él y la niña habían olvidado prenderle fuego? ¿Habría ayudado en realidad? No, supongo que no.